Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a analizar el diario de desarrollo para Victoria 3, número 83, agitadores y exiliados. Recordad que este está Google traducido al castellano. Comenzamos. Hola de nuevo, la semana pasada anunciamos que Voice of the People Immersion Pack se lanzará junto a la actualización 1.3 el 22 de mayo y se incluirá en la Grand Edition de Victoria 3. Que recordar que esta Grand Edition es la versión que traía el Season Pass, que básicamente es lo que nos trae este DLC ahora mismo. Después de eso, hoy profundizaremos en agitadores y exiliados, las características mecánicas centrales de la actualización. Como comenté en el diario de desarrollo anterior, los agitadores son agitadores populistas que lideran movimientos políticos para apoyar sus objetivos ideológicos en su país. Podrían ser la única vía para mover a su país en una dirección a la que se opone la élite política, permitiéndole aprovechar su apoyo para promulgar leyes que de otro modo no encontrarían respaldo. Alternativamente, pueden ser disidentes peligrosos, pero se oponen a los cimientos mismos de su gobierno, lo que lleva a la gente a rebelarse contra el Estado. Los agitadores son una solución gratuita incluida en la actualización 1.3, pero varias campanas y silbatos, principalmente los personajes históricos de los agitadores, serán exclusivos del paquete de inmersión Voice of the People. Y aquí vemos pues, a Vladimir Lenin, que es agitador en Rusia, y bueno, un poco sus características. Lenin es uno de los agitadores históricos que pueden aparecer en tu juego, dependiendo de las condiciones en Rusia. Cuando se vuelva políticamente activo, podría permanecer allí e inmediatamente agitar por una revolución comunista o pasar primero algún tiempo en el exilio. Voice of the People incluirá más de 60 agitadores históricos que pueden aparecer en todo el mundo en su juego, pero independientemente de si posee el paquete de inmersión, también verá surgir agitadores sin guión, o sea, entiendo que será eh, que no sé, que no pertenezcan a un momento histórico determinado. Hay tres formas en que un agitador puede aparecer en su país. Puede aparecer aleatoriamente, con una frecuencia basada en la tasa de alfabetización de su país. Puede aparecer a través de eventos con guión, o sea, me imagino que esto es por eventos históricos. Los personajes exiliados pueden ser invitados a su país como agitadores. Cuando aparecen agitadores en su país, su ideología está determinada por muchos factores que ya influyen en la ideología que reciben los personajes y también por si tienen leyes por las que agitar. Por ejemplo, la ideología feminista apoya el sufragio femenino, por lo que si ya tienes esta ley no obtendrás agitadores feministas. Los agitadores están destinados a oponerse al statu quo, luchando junto a la gente por el cambio que quieren ver en el mundo. Vale, bastante lógico. Aquí otra imagen con otro agitador, Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini comienza en el exilio y aquí ha decidido establecer su residencia en los Estados Unidos, donde se sorprendió al descubrir su modo de gobierno subóptimo no republicano. Vaya tela. Los agitadores siempre apoyan un movimiento político. Cuando un agitador llega a su país, inmediatamente buscará un movimiento existente que apoyará, ya sea porque su ideología personal lo favorece sobre la ley actual en esa categoría o porque su grupo de interés lo quiere y no entra en conflicto con su ideología personal. Si no hay movimientos políticos que un agitador apoye, en su lugar creará los suyos propios, uniendo a la gente a su causa sin importar si alguno de los poderes fácticos aprueba sus métodos. Al crear sus propios movimientos políticos, los agitadores estarán fuertemente sesgados hacia la reforma de cualquier ley en su país que sea más detestable para su ideología personal. Por ejemplo, es muy probable que un agitador nihilista que ingrese en un país con religión estatal cree un movimiento en oposición a esa ley. Esto hace que algunos agitadores sean más peligrosos para el statu quo que otros. Los agitadores radicales, por ejemplo, desean firmemente una forma de gobierno republicana, lo que los hace especialmente peligrosos en las monarquías. Aquí tenemos otra imagen. Bueno, sobre un evento que puede suceder con el tipo que hemos leído antes, con Giuseppe Mazzini. A través de eventos, los agitadores desempeñarán un papel en la promulgación de leyes, el apoyo a movimientos revolucionarios y a la influencia en las elecciones. Entre la actualización 1.3 gratuita y el contenido exclusivo de Voice of the People,
Hemos escrito más de 350 nuevos eventos para Victoria 3. Bastantes. Muchos de estos eventos tienen como objetivo mejorar la variedad de contenido que experimentará mientras su país aprueba una ley, teniendo una elección o lidiando con una revolución en ciernes. Nos hemos enfocado en incluir de manera prominente a agitadores en tantos de ellos como sea posible. Voto para la mujer, evento en Austria. Y la agitadora es Augusta Groth. Vale. El movimiento por el sufragio femenino ahora surgirá de agitadores que lideren a sus poblaciones en movimientos políticos en lugar de líderes de grupos de interés que adquieran una ideología feminista. Ahora tenemos agitadores en el juego. Hemos actualizado parte del contenido existente para usarlos, a menudo en lugares en los que dependíamos de los líderes de grupos de interés. En lugares donde el contenido era mucho más apropiado temáticamente para los movimientos populares que para las élites políticas, cambiamos un poco las cosas para que los agitadores se crearan e involucraran en su lugar o también. Por ejemplo, las entradas a diario de votos para mujeres y Primavera de la Gente y los eventos relacionados hacen uso extensivo de agitadores. Vamos, que mecánicas que ya había dentro del juego ahora las han retocado para que estos agitadores sean más relevantes. En 1.3 los agitadores se unirán a movimientos políticos que pueden convertirse en revoluciones. En el futuro no hay promesas de cuándo exactamente. Nos gustaría revisar nuestro sistema de nacionalismo o secesión y también dar a los agitadores un papel en los movimientos de liberación nacional. Por esta razón, muchas figuras significativas e interesantes que podrían haber sido sólidos candidatos a agitadores como Gandhi o Cao Futian no se han incluido en 1.3, ya que creemos que podemos hacerles más justicia en un momento posterior. Bueno, pues esto ya nos está indicando un interés sobre un futuro del DC, o al menos un parche. Agitadores en el exilio. Aquí puedes ver que exiliados están buscando un nuevo hogar. Para facilitar su uso, puede ordenar por grupo de interés y si su país puede aceptar un exilio. También puede ver de manera útil a qué tipo de movimiento político se unirá o creará el exiliado cuando se convierta en agitador en su país. Vale. Esto también es interesante. Si al final si lo importante es sobre todo si uno quiere cambiar el régimen que tiene o alguno de los elementos del régimen que tiene. Los exiliados son personajes sin nación, que han salido o han sido expulsados por la fuerza de su país de origen y buscan nuevas oportunidades para difundir su ideología política. Este grupo de exiliados se llena cuando otros países, o incluso tú mismo, deciden expulsar a un personaje del país, por lo que todos estos exiliados tienen una historia de contar y un hogar que han dejado atrás. Los países tienen un límite suave en la cantidad de agitadores que pueden estar activos a la vez. Si estás en tu límite o lo superas, no puedes invitar a más exiliados a tu país y no aparecerán nuevos agitadores. En 1836 tendrás dos como máximo, si eres un gran poder. De lo contrario estás limitado a uno. Esto es bastante poco, entiendo. Bastante poco. Más adelante en el juego, los técnicos de la sociedad desbloquearán un potencial adicional para los agitadores. El movimiento laboral, eh, la agitación política y la propaganda masiva aumentan tu capacidad de agitadores. Esto significa que a medida que avanza el juego, su política interna se volverá cada vez más divisiva y habrá más demandas competitivas de los agitadores y las personas a las que inspiran. También hay algunas restricciones sobre los exiliados que puedes invitar. Los agitadores devotos siempre deben compartir la religión de su estado. No queremos teócratas budistas que agiten por una teocracia protestante. Bueno, vale, perfecto. En una nota similar, si tienes una ley de religión estatal, todos los exiliados que invites deben compartir su religión estatal. Vale. No puedes invitar a exiliados con culturas que son discriminadas en tu país. Esto limita escenarios históricamente inverosímiles donde los personajes viajan grandes distancias para convertirse en figuras políticas importantes en sociedades que probablemente no los aceptarían. Vale, tiene su sentido. O sea, pero al final lo que están es haciendo una criba muy, muy histórica, relevante, no sé. Si tiene fronteras cerradas,
Tiene totalmente prohibido invitar exiliados. Vale, también es bastante lógico. Víctor Hugo. El exilio de Víctor Hugo lo llevó a algunos lugares muy emocionantes, como la isla del Canal de Jersey, donde fue expulsado por criticar a la reina Victoria. Luego se mudó a la mucho peor isla de Guernsey. No tengo absolutamente ningún prejuicio sobre cuando se trata de las islas del Canal. Así como puedes invitar exiliados a tu país, también puedes enviar personajes al exilio, al igual que invitar exiliados. Exiliar a un personaje también tiene algunas restricciones en su uso. Si tiene el habla protegida, tiene totalmente prohibido exiliar personajes. Si tiene el habla protegida. No sé cómo, de dónde traduce esto. Imagino que será si hay libertad de prensa. No lo sé. Si el personaje no es un agitador, su grupo de interés no puede ser marginado en el gobierno o insurreccional. Nunca puedes exiliar a tu gobernante o heredero. Notarás que estas reglas te permiten exiliar a agitadores pertenecientes a grupos de interés que son parte de tu gobierno. Exiliar a un personaje no es gratis, entre comillas. No puedes simplemente eliminar cualquier carácter, o sea, cualquier personaje que no sea de tu agrado por caprichos sin consecuencias. Al igual que todas las interacciones de personajes, más sobre eso pronto, o sea, que meterán más elementos para interaccionar con personajes, hay un tiempo de reutilización para usarlo. Pero lo que es más importante, hacerlo puede crear radicales en su país. Obtendrá radicales adicionales si tiene la ley de derecho de reunión y poco menos si tiene censura, pero notablemente ningún radical adicional si tiene prohibido el disenso. También obtendrás radicales adicionales si el personaje en cuestión tiene una gran popularidad. Una peculiaridad interesante de exiliar a un personaje es que si tiene la increíblemente aburrida ideología moderada, inexplicablemente desarrollará opiniones políticas que son hostiles al gobierno que lo exilió. Ni idea de por qué harían eso. En fin. María Narváez. Los agitadores que regresan a casa pueden recibir la bienvenida de un héroe o un desdén con ojos de acero, dependiendo de cómo hayan cambiado o no hayan cambiado las cosas desde que se fueron. Cuando un personaje está exiliado, almacenaremos, eh, almacenamos su país de origen y lo usamos en eventos, como el anterior. Para los modders, esto es accesible cuando el ámbito Home Country. Bueno, usted como jugador también puede usar esto para sus propios propósitos nefastos, ya que puede repatriar exiliados a sus rivales. Puede ser muy satisfactorio esperar el momento oportuno de debilidad y enviar al agitador radical que has albergado de forma segura en tu república progresista de vuelta a la monarquía enferma de tu rival para causar problemas. Esto mola que te cagas. Esto mola mucho. Es una manera de trolear al otro un poco de gratis. Mijail Strudasa. ¿Mm? Bueno, Moldavia. Encontrar pretendientes para sus monarcas y herederos puede ayudar a mejorar las relaciones con las naciones que comparten su fe religiosa. Las interacciones con los personajes son, bueno, son lo que dicen en lata, eh, una nueva forma de interactuar con los personajes accesibles a través del menú contextual o presionando el botón de interacciones en la parte superior derecha del panel de personajes. Estas interacciones pueden implicar cualquier cosa, desde exiliar a un disidente hasta encontrar a un personaje un cónyuge adecuadamente distinguido. La lista completa de interacciones de personajes viene en 1.3 y se presenta aquí. Hemos convertido las interacciones de dar y quitar comando para gobernantes e interacciones de personajes, así como retirar comando para comandantes ordinarios. Matrimonios reales, disponible de forma gratuita con la actualización 1.3. Los propietarios de Voice of the People pueden usar la interacción de liderazgo de subvenciones para promover un agitador a líder de grupo de interés, lo que reemplaza su función de agitador. Los propietarios de Voice of the People pueden usar la interacción de comando de concesión para promover un agitador a general, lo que no reemplazará su rol de agitador. Los propietarios de Voice of the People pueden hacer que su monarca abdique del trono bajo ciertas circunstancias, como la edad avanzada del monarca. Hostia, esto
Los últimos tres puntos son bastante potentes. Aunque anteriormente habíamos dicho que Exile Character, Immite Character o Repatriate Exile Interaction son exclusivas para los propietarios de Voice of the People, esto es algo que hemos reexaminado después de las discusiones de la comunidad sobre el tema. Después de algunas discusiones internas en el equipo, hemos decidido que estas interacciones son una parte central de la mecánica de los agitadores y por lo tanto lo haremos parte de la actualización gratuita. Los propietarios de Voice of the People tienen acceso a algunas interacciones exclusivas de Francia relacionadas con la lucha entre las diferentes casas dinásticas. Hablaremos más de eso sobre la próxima semana. Bueno, pues me imagino que la casa de Orleans, la de Borbón, etcétera. La Bonaparte. Vale, el tema de los modders. Personalmente soy bastante partidario de Sublime. Publique su editor de texto favorito en los comentarios y discuta apasionadamente sobre cuál es superior. Las interacciones de personajes son extremadamente modificables y utilizan las mismas normas de secuencias de comandos esenciales que usamos en las entradas a diario, decisiones, etc. Puede crear sus propias interacciones, definir cuándo una interacción es visible, las circunstancias de su uso, su efecto, un tiempo de repetición y a ponderación, etc. Si por ejemplo quisieras crear una interacción de personaje que te permita apuntar a un político para asesinarlo, sería relativamente fácil escribir un guión que te permita seleccionar un objetivo apropiado para tus tortuosas maquinaciones. Y eso es todo lo que tengo para ti hoy. La próxima semana regresaré junto con mis diseñadores de contenido para hablar sobre el contenido histórico exclusivo de Francia que viene en el paquete de inmersión Voice of the People. Te veo allí. Vale, pues esto es todo. Un diario de desarrollo, bueno, moderado, bastante potente, explicándonos pues un poco las tres mecánicas, sin entrar en elementos concretos, sobre los agitadores y qué es lo que se puede hacer con ellos. Pues nada, si tenéis alguna duda, cuestión o demás, hacedmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Adiós.